lo que se está, lo que en la Biblia considera cómo aporta estos héroes de la fe, estos personajes de la fe, cómo Dios los transforma hasta en su masculinidad, ¿verdad? Aportan una nueva masculinidad, una diferente masculinidad de lo que es en su entorno, de lo que es su contexto. Y mucho tiene que ver el sentido de la fe, ¿verdad? Así que, pues bienvenidos y vamos a trabajar juntos esta noche. Miren ustedes, el día de hoy vamos a trabajar con un modelo ¿sí ven la diapositiva? ¿Sí se ve? Perfecto, ahí la tienen. Vamos a trabajar con Moisés ahora. Y el eje central del legado de Moisés, podríamos decir, es el que guía. Es un guiador. Moisés va a ser conocido como esto, el que guía. Podríamos decir, ¿y hacia dónde guía él? ¿Hacia dónde nos lleva? Y podríamos decir, él es el que guía hacia la libertad, ¿verdad? Así que vamos a tomar de Moisés el gran desafío de vivirnos como guiadores, un legado de nuestra masculinidad, ¿verdad? Así que, y quisiera empezar con esta pregunta. ¿Cómo quisieras ser recordado? ¿Cómo, sí? ¿Qué van a recordar de ti? A través de un sencillo Y les pregunto esto porque precisamente en el memorial, en la memoria de todo un pueblo, el pueblo de Israel, Moisés va a ser recordado como el varón que sacó de la esclavitud a su pueblo. Este va a ser la gran aportación que hizo Moisés. Esto va a ser la gran memoria que el pueblo, y en diferentes momentos de la historia del pueblo de Dios, en las diferentes crisis, en cautiverios, en opresiones, en guerras, en muchas situaciones, este recordatorio les va a dar vigor, les va a dar fuerza. Que Moisés va a estar en el corazón para siempre del pueblo de Israel, como aquel varón que guió a su pueblo. Los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida, una tierra de libertad, ¿verdad? Y claro, el gran aprendizaje para nuestras vidas va a ser, pues, ¿qué creen? Pues que tenemos que guiar y aprender a guiar, pero con los recursos de Dios. Porque podemos guiar con nuestras propias fuerzas. Podemos guiar con nuestras propias iniciativas y decisiones y con nuestro propio poder. Pero de lo que Dios le va a enseñar a este varón va a ser que tiene que aprender a guiar con los recursos de Dios, con la fuerza de Dios, con el discernimiento de Dios, no con sus propias fuerzas. Y bueno, precisamente este va a ser el gran trabajo de Dios, que Dios lo va a preparar precisamente para guiar.
¿sí? No nace Moisés siendo un guía, no nace así. Va a ser todo un aprendizaje. Él se va a caer, va a cometer errores, la va a regar. Él quiere con sus propios ímpetus guiar al pueblo y va a ser Dios. Dios lo va a preparar poco a poco para guiar. Igual podríamos decir nosotros, Dios quiere prepararnos y Dios quiere precisamente que seamos guiadores. Esta es una de las crisis de la masculinidad. Es que muchos varones en el día de hoy no saben guiar. No guían, más bien son guiados, son llevados, ¿verdad? No tienen la capacidad para guiar a otros, sino más bien es, pues yo me dejo guiar. Me dejo guiar por mi esposa, me dejo guiar ¿no? Por otros, pero yo no aprendo esto, a guiar. Y creo que es una palabra clave en la construcción de una masculinidad sana, madura. Todo varón tiene que capacitarse para guiar. A lo mejor tienes que guiar pues claro, tienes que guiar a tu familia. Si tienes hermanos, pues puedes guiar a tus hermanos. Si eres maestro, puedes guiar a tus alumnos. Si eres miembro de una iglesia, guías a los jóvenes que te siguen, que eres diácono, maestro, qué sé yo, ¿no? En el hogar se necesita esta guía. Es fundamental en nuestra masculinidad el capacitarnos, el tomar conciencia precisamente de que hemos de prepararnos para guiar. No nacemos siendo guías. Es todo un aprendizaje. Y claro, hay unos que quieren guiar a su manera, diríamos, ¿verdad? Con imposiciones, con controles, con dominio. Con aquí se hace lo que yo digo. Y cuando hay imposición, cuando hay autoritarismo, ya no es guía, ya se perdió la esencia del guía. Ya se convierte en otra cosa. El guía no impone. El guía, podríamos decir guía, ¿verdad? Es una luz, orienta, apunta hacia el camino, apunta hacia dónde va, da las directrices, da los valores. Es como el faro, ¿se acuerdan el faro en el mar? Hay un gran faro y hay una luz. La luz es esta guía. Para que los barcos lleguen a buen puerto, se ofrece esta guía, esta luz para que los barcos lleguen. Igual así nosotros queremos que nuestros hijos lleguen a la meta, que nuestros alumnos lleguen a la meta, que nuestra iglesia llegue a la meta. Pues tenemos que ser guías y es ser luz. Eso significa guía. E insisto, es muy fácil guiar desde nuestros propios recursos. Y acuérdense en la historia de Moisés, cuando Moisés vive en Egipto, Moisés ve que un egipcio maltrata a un hebreo. Acuérdense cómo entonces Moisés se llena de ira y quiere resolver el problema matándolo, ¿verdad? Es decir, él quiere resolver desde su carácter, desde su imposición, desde su fuerza.
Y así no va a liberar a su pueblo, matando al opresor. Así no es. Dice la palabra que al día siguiente, luego Moisés va pasando por ahí y dos hermanos suyos, dos hebreos, están peleando. Y Moisés interviene y entonces uno de ellos le dice, ¿qué? ¿También me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y es ahí donde Moisés dice, híjole, creo que estoy queriendo guiar con mis propias fuerzas. Dice la palabra que entonces Moisés huye a Madián, tiene su desierto y ahí va a estar preparándose. Dios lo prepara mucho tiempo antes de este ser guía de su pueblo para la libertad. Ahí en Madián, ahí con las ovejitas, ¿verdad? Ahí era duro Moisés, tenía todo un carácter. Y Dios lo va formando, Dios lo va transformando, Dios lo va moldeando para que aprenda a guiar, no desde sus propios recursos. Y creo que Moisés se nos presenta a nosotros pues también como aprendizaje, ¿verdad? Decir, pues caray, sí tenemos que, como varones, no podemos evadir la gran tarea que tenemos como varones de guiar. La pregunta es, ¿y cómo vamos a guiar a otros? ¿Con nuestras artimañas? ¿Como Jacob? ¿Como los de engaño? ¿Como Moisés? ¿Con fuerza? ¿Con odio? ¿Con violencia? ¿Con imposición? No va por ahí. Así que Moisés confió en sus propias fuerzas y por ahí no iba. Así que hasta que Moisés es consciente de que es impotente, de que no tiene que guiar con los recursos propios, tiene que aprender a guiar con los recursos de Dios. Y entonces sí, está listo para guiar con pertinencia. Muchos de nosotros primero tenemos familia y después de mucho tiempo aprendemos a guiar. Debería de ser al revés, ¿verdad? Ya nuestro hermano Daniel está promoviendo un curso donde tenemos que educar a los jóvenes, una educación prematrimonial. Yo también diría, pues necesitamos una educación de masculinidad antes de tener pueblo para guiar, familia para guiar, tenemos que aprender a guiar desde los recursos de Dios. Nos ahorraríamos y les ahorraríamos a nuestra familia o a nuestros alumnos o a nuestro pueblo o a nuestra congregación muchas heridas. Pero claro, lamentablemente primero tenemos pueblo, primero tenemos familia, primero tenemos hijos, primero tenemos alumnos, primero tenemos congregación y después te decimos, sí Señor, ¿y ahora cómo le hago? Pues así fue Moisés también, muy parecido a nosotros. Pero entonces Moisés entra a la escuela de Dios. Y la escuela de Dios es interesante, es un desierto. Madián está precisamente en medio del desierto y Moisés ahí lo va a ir moldeando, formando, capacitando para guiar. Y solo cuando Moisés se da cuenta. Por eso, qué interesante nosotros, varones, necesitamos tener este trabajo de conciencia, de aprender a ver que estamos guiando con nuestros recursos para aprender a guiar con los recursos de Dios. Eso es un trabajo de conciencia que necesitamos hacer. Porque luego pareciera que nada más parece que como que Dios dice, tú guía con los recursos que sean.
Y entonces, pues a punta de trancazos, de gritos, de manotazos, de imposiciones. Y diría Dios, no, pues así no es. Por ahí no va la forma de guiar. Tienes que aprender. Entra a la escuela. Capacítate. Y Moisés entró a eso. Pero lo siguió la siguiente. Esto es fundamental. Dice la palabra del Señor, Éxodo 3:2, que cuando Moisés estaba en la escuela, ¿verdad? Ya estaba aprendiendo, pastoreando las ovejas de su suegro, se le aparece la palabra del Señor a través de un ángel. Acuérdense de este árbol de Horeb, en medio de esta zarza que arde, ¿verdad? Y ahí Dios le va a hablar. Y le da una misión. Para guiar hay que tener una misión. Y Moisés va a aprender eso. Y entonces desde la zarza ardiente Dios le habla y le dice, he visto, este es un pasaje clave que debemos de guardar y atesorar en nuestros corazones. Y he visto la aflicción de mi pueblo, le dice. Te envío para que saques de Egipto a mi pueblo. Y subrayo la palabra envío. Porque todo varón y todo varón creyente tiene un envío. No estamos en este mundo por casualidad, no estamos en este mundo para cruzarnos de brazos, no estamos aquí para nada más recibir del gozo y del placer que nos otorgan otros. Dios es un Dios de envío y Dios te envía, Dios nos envía, todos tenemos un envío. Y claro, primero Moisés se resiste, ¿se acuerdan? Va a decir, no, Señor, ¿cómo? A ver, ¿y quién me manda? ¿En nombre de quién voy? Dice, no. Entonces Dios se presenta, pues yo soy yo soy el que estoy contigo. Ay, Señor, pero es que no sé hablar. Y va poniendo peros, ¿verdad? Se resiste. Y yo me imagino cuántos varones, cuántos nosotros nos hemos resistido, ¿verdad? Creemos que la vida consiste en recibir. Y por eso nos preguntamos luego, ¿qué me da la vida? Y creo que la pregunta de una masculinidad sana es más bien, ¿qué le ofreces a la vida? Tú tienes un envío. Tú estás aquí para ofrecer tu corazón, para ofrecer tu vida, para ofrecer tus dones, para ofrecer algo a otros. Debes de ser guía y Dios te envía para eso. Has de guiar. Tienes trabajadores, guía a tus trabajadores. Tienes hijos, guía a tus hijos. Tienes alumnos, guía a tus alumnos. Tienes congregación, guía a tu congregación. Y todos sabemos, ¿verdad? Guiamos con palabras y guiamos con hechos. A veces sin palabras estamos guiando a otros en cómo tratamos a las personas, en cómo hablamos, a qué nos dedicamos, con qué delicadeza tratamos a la gente. Eso son cosas que guían a otros. Y creo que el desafío es, no te resistas. Moisés tiene mucho miedo, tiene muchas dudas. También entonces se resiste y te dice, ¿cómo voy a convencer al pueblo? ¿Con qué autoridad voy a realizar la misión? Hasta dice, soy tartamudo, ¿verdad? Y es interesante cómo Dios va trabajando con sus peros.
pero esto, pero lo otro, le pone muchas trabas y Dios se los va quitando esas trabas. Le va dando recursos, lo va capacitando para que acepte su misión. Y creo que ese es el gran desafío. Una masculinidad sana no rehúye al envío. Una masculinidad madura asume los desafíos. En este caso, tienes que ser guía a otros. Y déjenme decirles, hermanos, si me gusta esta imagen. Todos tenemos un Moisés en nuestro interior. Muchos de nosotros, nuestra primer cama fue un Moisés. ¿Se acuerdan que estas cunitas, verdad? Se les llama así, Moisés. Nuestro primer recibimiento es ahí, en un Moisés. Todos tenemos esto en nuestro interior, un Moisés en nuestro interior. ¿Por qué, hermanos? Porque a todos nos llega la hora de ser guía de otros. Es más, si nos ponemos estrictos, diríamos, ¿quién es pastor? Y según el apóstol Pedro, todos somos pastores. Pedro cree en el sacerdocio de todos los creyentes. Todos tenemos algo de guía, entonces, ¿no? Desde ese aspecto, por un lado. Pero por otro lado, también por nuestra propia masculinidad, tenemos a alguien más a nuestro alrededor y hemos de darles buena guía. Por eso a todos nos llega la hora, de ser guía de otros. Claro, cuando somos niños, pues otros nos guían. Pero ya dejamos de ser niños y entonces estamos del otro lado. Hemos de guiar. Y esto es el envío de Dios. Y por eso me gusta mucho la imagen de Dios, como envía. Es una categoría central en el carácter de Dios. Por eso es un Dios personal. El Dios del trueno, el Dios del fuego, el Dios del huracán, el Dios del viento, el Dios de las fuerzas naturales, no envía. El Dios personal sí envía y nos envía a nosotros. Tenemos una misión que realizar. ¿Cuál? Ser guía. Y creo que el desafío de esto, ¿también buscarás pretextos? ¿Te vas a escapar? ¿Te vas a justificar para no hacer la tarea que te corresponde como varón de guiar? Y para guiar debes de tener este criterio, debes de tener esto en mente. Debes de entender que la vida es una misión a realizar. Así debes de entender la vida. A la luz de una misión a realizar. ¿Qué es la vida? Es la tarea que tengo que realizar. Es el envío de Dios que me hace de ser guía para otros. Y he de vivirme así. Esta es mi misión. Todos tenemos una misión a realizar. Entiende tu vida a la luz de una misión a realizar. Y bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Verdad? El buen guía conduce hacia la libertad. Conocemos, ¿verdad?, de guías políticos que conducen a la perdición, conducen a la pobreza, conducen al desmoronamiento social. El buen guía conduce hacia la libertad. Y ese es el legado de Moisés. Hay que conducir hacia la
hacia la libertad. Y sí, va a haber dificultades y nos vamos a encontrar con poderes, es decir, faraones, los poderes que sean, como enemigos. Nos vamos a encontrar con que el pueblo murmura, ¿verdad? Acuérdense, 12 veces. Estuve leyendo Éxodo para este estudio. 12 veces el pueblo de Israel le murmuró a Moisés. Que aguante, ¿no? Ellos decían, nos ha sacado de Egipto para hacernos esto, nos ha sacado para matarnos de hambre. ¿No te decíamos que nos dejaras tranquilos sirviendo a los egipcios? Eso lo pueden ver, por ejemplo, Éxodo 14, 11 al 12. Hay muchos textos porque son 12 veces que el pueblo murmura. En muchas partes del Éxodo hay, no los pongo ahí, ¿verdad? Todos los textos. Pero aún en medio de la dificultad, hermanos, hay que conducir hacia la libertad. Por eso este es lo interesante, ¿no? Porque diríamos, bueno, pues vamos a guiar hacia la libertad, pero tengo que tener todo el terreno allanado, todo que esté el bonito, listo y todo para guiar. No, va a haber dificultades. Y tienes que estar capacitado para enfrentar las dificultades. Y la primera dificultad va a ser que la gente tiene miedo a la libertad. Y acuérdense cómo el pueblo se llena de miedo y quiere regresar a Egipto. Extraña las ollas de carne, que eran pellejos, ¿no? O diríamos los mexicanos, era retazo con hueso lo que les daban y ellos creían que eran filetes, ¿no? No, el pueblo añora la comida, las costumbres de Egipto. Cuando alguien tiene mentalidad de esclavo, tiene miedo a la libertad. Y Dios es un Dios que te llama a la libertad en medio de cualquier dificultad. Y entonces, fíjense ustedes cómo Moisés tiene que guiar una y otra vez y tiene que convencer a su pueblo testarudo, con murmuraciones, con mentalidad de esclavo. Los tiene que convencer que es posible liberarse. Los tiene que convencer de que ya no son esclavos. Los tiene que convencer de construir un futuro diferente. Pero claro, podríamos decir, ¿qué madera tenía en el corazón de Moisés para no rendirse, para hacer esta tarea? Y yo creo que hoy precisamente este es uno de los grandes desafíos de nosotros para con nuestros hijos, para con nuestra gente, con nuestros alumnos, convencerlos de que construyan un futuro diferente. Hoy mucha gente está resignada, mucha gente se acomoda, mucha gente está viviendo en rutina, en dejadez. Y hoy necesitamos estos líderes, estos guías que apuesten por lo posible. Y lo posible es vivir desde la libertad. Entonces, hermanos, fíjense ustedes cómo sí tenemos que construir una masculinidad madura. No podemos ser varones que se rinden y se truenan y huyen a la primera, ¿no? Porque guiar, la tarea de guiar consiste, primero, quitar el miedo. Hay que quitar el miedo de la gente. Bueno, y empezando con nosotros mismos, ¿no? Quitarnos nuestro miedo para quitarles el miedo a la gente. Infundirnos esperanza para infundir esperanza a los otros. Y avanzar. Y se avanza por los desiertos. Es decir, cada uno de nosotros vamos a tener desiertos, dificultades, escasez,
carencias. Guiar para superar debilidades. Y finalmente, guiar para vivir en libertad. Yo creo que ese es el regalo más hermoso que un padre le puede dar a sus hijos, que los guió para que ellos vivan en libertad. Ya, ¿verdad? Hay cuántos de nuestros hijos ya viven esclavizados, ¿verdad? Esclavizados a las drogas, esclavizados al robo, esclavizados a la flojera, esclavizados a la vida sin sentido, a la dejadez, en fin, pobres de nuestros hijos. Por eso, pero esos pobres hijos es porque carecieron de guías. No hubo guía que les diera la luz para que llegaran a la meta de la vida y de la vida en abundancia que Jesús ofrece. Aquí Moisés tenía que guiarlos para que este pueblo, con mentalidad de esclavo, viviera en libertad. Y claro, va a haber que el pueblo se resiste. Es decir, va a haber dificultades. El pueblo quiere volver atrás. Y no solo eso. Quiere forzar a Dios a que los regrese a Egipto. Hasta hacen un becerro de oro, ¿verdad? Pero es interesante, en ese pasaje estaba leyendo en la mañana, que hacen el becerro de oro, pero adoran a Jehová. El becerro de oro representa no otro Dios. Según ellos representa a Jehová, pero el Jehová de ellos los quiere regresar a Egipto, porque esa era la función del becerro, regresarlos a Egipto. Entonces estaban haciendo una mala imagen del Dios verdadero, convirtiendo un ídolo del Dios verdadero. Los ídolos no solo son exteriores a Dios, hay idolatría al interior del rostro de Dios. Aguas ahí entonces. Pero en medio de eso, en medio de que el pueblo quiere que Dios siga a su pueblo en la esclavitud. Y es ahí importante que nos demos cuenta, no, hermanos, Dios no te va a acompañar en tu esclavitud. Más bien, Dios te quiere acompañar para sacarte de la esclavitud. El pueblo de Israel quería un Dios, y por eso lo pongo en minúsculas, ¿verdad? Un Dios ídolo, para que viva con ellos en su esclavitud. Algo así como le están haciendo manita de puerco a Dios para que regrese con ellos. No, mejor vente y vive con nosotros aquí en la esclavitud. Y diría el Señor, no, yo no voy a vivir contigo en la esclavitud. Yo voy a vivir contigo, pero allá, en el otro lado, en la tierra prometida, y te voy a sacar para la libertad. Dios no se domestica. Aunque lo quieran domesticar los que tienen mentalidad de esclavos. Y por eso, hermanos, es clave que el guía no puede perder la visión de conducir a su pueblo por los caminos de vida en libertad y en plenitud. No pierdas la visión. Lo digo esto porque, papás, muchos quieren guiar a sus hijos, pero para que tengan dinero. Digamos, estás perdiendo la visión. Ese no es la buena guía. El dinero no es el criterio último de todas las cosas. No los guíes para que tengan dinero. Vas a perder la visión. Los estás guiando para que regresen a Egipto y sigan y estén contentos en su esclavitud. No, por ahí no va la tarea
del buen guía. Y por otro lado, hermanos, ¿qué es importante? Guiar a otros no es tarea individualista. Apóyate. Apóyate en la vida en comunidad. Apóyate con otros. Todos saben la historia, ¿verdad? De Moisés, que cuando va con su suegro le dice, oye, pues te estás agotando y estás procediendo de mala manera. Te vas a agotar. El pueblo está acudiendo a ti. Tú necesitas apoyo, equipo, comunidad para que trabaje contigo. Tú solo no puedes con esta tarea. Y déjenme decirles un testimonio personal. Cuando mis hijos eran adolescentes, ahorita ya son todos unos adultos. Y ustedes saben que en la tarea, el adolescente está formando su identidad y rechaza la guía del papá en forma automática para construir su propia identidad. Y es ahí donde son muy significativos hermanos en la fe que contribuyeron en la formación de la vida de mis hijos. Y un ejemplo, podríamos decir, a veces llegábamos en la comida y me dice, ¿qué crees, papá? El hermano tal, que fue mi maestro, me dijo tal cosa. Yo por dentro yo decía, yo ya te lo he dicho como 10 veces. Pero se lo dijo otro. Y lo apropió, se lo apropió. Aunque yo se lo haya dicho 10 veces, claro, en esa etapa no me van a escuchar. Y por eso me apoyo y tenían sus consejeros, a sus maestros, a sus otros guías. Y eso fue muy, muy clave en la formación y en la salud espiritual de mis hijos. Porque, claro, aunque yo siendo pastor y toda la cosa, y un gran líder o guía, o lo que quiera, necesito apoyarme. Y del consejo que le daban otros, de la palmada, del abrazo, de la palabra de otros, eso fue muy sano para la vida de mis hijos. Y agradezco a Dios por esta familia de la fe, ¿verdad? En la que tenemos. Y agradezco sus maestros y sus consejeros y sus guías también, porque ellos contribuyeron. También le hicieron de papá. Como ayer otros hermanos que les hicieron de papá y yo los apoyé para que ellos también simbólicamente fueran estos papás. Esto es lo que Moisés hace también. Se ayudó de otros. Y claro, aquí, este es el recurso que tenemos nosotros como comunidad de fe. Apoyémonos de estos recursos que tenemos en nuestras comunidades. Y bueno, sabemos que Moisés estableció a personas de confianza. Sabemos que no se apegó a su poder, delegó, confió y repartió dones, hizo comunidad y el pueblo salió adelante. Así hemos de guiar, porque muchos queremos guiar de manera individualistas, apegados a nuestro propio poder y que mi palabra es la ley y que tengo trono y no tengo trono y no tengo reina y nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Así no es a esa manera. Y quisiera terminar con este resumen. Miren ustedes, ¿qué elementos debemos de tener los varones en la construcción de esta masculinidad madura? ¿Qué elementos necesitamos para saber guiar? En primer lugar, necesitamos tener visión.
Moisés tenía esta visión, llevar a su pueblo a la tierra prometida. Claro, esta visión se la dio Dios. Y creo que esto es importante. ¿Hacia dónde vamos a llevar a nuestros hijos? Necesitamos tener una visión clara. Sin visión, el pueblo muere. Necesitamos que tengamos visión. ¿Qué clase de seres humanos queremos formar en la vida de nuestra gente? ¿Qué modelo de masculinidad? Claro, vamos a formarnos en nosotros mismos. Tenemos que tener la visión. Y qué mejor que sea la visión de Dios la que esté construyendo nuestra identidad, nuestra dignidad, el sentido de vida. 2. Queremos ser guía, tenemos que empeñarnos. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que conducir. Tenemos que trabajar. El empeño es este trabajo arduo de picar piedra para conducir a otros. No es cuestión de flojos. No es cuestión de niños. Ay, no, yo ya me cansé. Ay, ya. No, esto ya no quiero esfuerzo. Acuérdense, Dios a sus líderes, a sus guías les dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, empeñate. No es con los brazos cruzados. Número 3. Perseverancia. Creo que esta es una categoría fundamental para una masculinidad madura. Varones, tenemos que perseverar. ¿Cuántas veces nos tronamos, verdad? No, ya dejé la fe. Es que no me saludó el pastor. No, es que no me gustó ahora la predicación. Es que me miró feo. Es que... Y declinamos. No perseveramos en la fe, en la esperanza, en el amor. Nos tronamos, no perseveramos en el trabajo. No perseveramos en la vida. Les decía yo, 12 veces el pueblo se opuso. Hasta hubo complot. Lo querían tronar a Moisés. Hubo muchas murmuraciones. Pero Moisés perseveró. ¿Quieres llevar a tu gente a la tierra prometida de Dios? Tienes que perseverar. Capacítate. Que la perseverancia sea un valor. El cuarto elemento es que Moisés sabía, guiar es un servicio. Guiar no es un señorío. Guiar no tiene que ver con que aquí yo me impongo y aquí yo quiero, ¿verdad?, manifestar mi poder. No, es un servicio y entiende esta guía como un servicio. Y siéntete orgulloso de servir a otros, de servir a tus hijos, de servir a tus hijas, de servir a tus alumnos, de servir a tus trabajadores, de servir a tu iglesia. No es señorío. Y el quinto elemento que encuentro en Moisés como guía es la disciplina. Y la disciplina no la entiendo en forma militar, de levantarse temprano, cumplir horarios y ser muy disciplinado con muchos hábitos. No, esa no es la disciplina. La disciplina es fortaleza espiritual. Es decir, encontrar en Dios tu fuerza. Eso es disciplina. Encuentra en Dios tu fuerza y no en tus propios recursos. Disciplínate. Busca en el Señor tu fortaleza. Y entonces, si tenemos estos elementos, pues obviamente estamos construyéndonos con una masculinidad madura y estamos capacitados para guiar. Y finalmente, guiamos para conducir al pueblo al encuentro con Dios. Este era el guía de Moisés. Es decir, Moisés guía en la experiencia de Dios.
Moisés guía no para que solamente él tenga una experiencia de Dios. Claro, él tuvo una experiencia de Dios en la zarza que ardía, en el monte donde recibió las tablas, todo eso. Él tuvo un encuentro con Dios, pero no es suficiente. Él prepara al pueblo para que el pueblo tenga un encuentro con Dios. Esto es lo hermoso de guiar. No de contarle a mis hijos mis historias de la experiencia con Dios. Eso es una parte. Sino mi guía es para que mis hijos tengan un encuentro con Dios y que ellos lo experimenten. Que se construya su propia experiencia. Y eso es lo que hace Moisés. Y entonces guía para introducir al pueblo en la experiencia de Dios. Esto es muy hermoso legado, ¿verdad? Que podamos como varones guiar a otros para que esos otros tengan una experiencia con nuestro Dios. Moisés no solo es un personaje de la Biblia y de la historia de Israel. Moisés es un modelo de masculinidad para nosotros. Todos tenemos algo de guías. Todos hemos de ejercer algo de guías. Si queremos crecer en humanidad, si queremos construir una masculinidad madura, hemos de saber conducir a otros. Así que para ello hay dos tareas. Dios nos pone una misión para realizar. Todos los seres humanos tenemos una misión para realizar. La masculinidad madura la abraza, la asume, se la apropia. Si eres masculinidad infantil, huyes, te escondes, la avientas por otro lado. Que la agarren las mujeres, que agarren otros. Yo no la agarro. Y segundo, tenemos que guiar no desde nuestros recursos y fuerzas, sino desde una experiencia de Dios, que nos transforma para ser guías de otros, para que vivamos en libertad. Amén, amén. Amén, mi hermano. Gracias, Pastor Sergio Ulloa.